Bien, pues buenos días. Empezamos un día más con una nueva jornada del ciclo de seminarios online sobre rehabilitación energética. Hoy vamos a disfrutar de la ponencia de María Dolores Sánchez por parte de Baumit, que nos va a explicar las bondades y ventajas de su novedoso sistema SATE. Y teníamos programada para hoy una intervención de Ignacio Legaz por parte de Levantina, pero por unos problemas que han tenido de última hora parece que no va a ser posible. En cualquier caso, aplazaremos esta ponencia para otro día y bueno, no queremos que se la pierda. Por último, por parte de CIPE, un servidor, Pablo Gilabert, les explicará los módulos que tiene CIPE de detalles constructivos y entraremos a ver el funcionamiento básico de la herramienta Arquímedes. Recordarles que la ponencia se está grabando. Ya pueden disfrutar de las ponencias de las jornadas anteriores en nuestro canal de YouTube. Recordar también que cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar a través del panel de webinar que les debe aparecer arriba a la derecha, y bien al final de cada ponencia o al final de la jornada trataremos de dar una respuesta a ellas. Sin más, vamos a comenzar ya con la primera ponencia. María Dolores, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, hola, hola, ¿se oye? Sí, se oye. Hola, vale. Buenos días a todos. Mi nombre es María Dolores Sánchez y yo soy jefe de producto de Baumit y voy a hacer la presentación de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. María Dolores, muchas gracias por estar con nosotros y nada, a deleitarnos con tu presentación. Vale, muchas gracias. Bueno, la presentación va a constar de varias partes. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la empresa Baumit, muy pequeñita, una diapositiva solo para saber un poco dónde estamos. Luego un impacto de las mejoras de aislamiento en los edificios existentes, qué espesores de aislamiento se consideran más óptimos y más rentables de acuerdo pues, al retorno de inversión que podemos tener, una pequeña explicación del sistema, dónde se aplicaría en el cumplimiento del código técnico, lo que tenemos en el sistema en cuanto a acabados, y luego pasaré finalmente a presentar una serie de detalles constructivos acompañados de fotografías ya realizadas de sistemas de aislamiento por el exterior en edificios en rehabilitación. Bueno, antes de nada presentar lo que es Baumit, una pequeña presentación para ver dónde estamos y en qué países estamos presentes. Baumit es una empresa austriaca que tiene más de 100, está dentro de un grupo de más de 100 años de experiencia. En cuanto a sistemas de aislamiento por el exterior, tenemos más de 25 años de experiencia y estamos presentes en todos estos países. Eso, pues, ¿qué nos da? Pues nos da un conocimiento, incluso anticipar soluciones que posteriormente nos han aparecido en España. En España, como todos sabemos, tenemos una normativa relativamente reciente en cuanto a aislamiento térmico, y bueno, pues hay países que llevan ya trabajando con eso y mejorando pues una cantidad de años importante. Entonces nos llevan un paso más allá y eso nos ha permitido pues adelantarnos a soluciones que estamos necesitando hoy en día para cumplir el código técnico actual. A ver, un segundito que parece que no me pasa la presentación. A ver. Vaya. Vale. Bueno, en cuanto a aislamiento térmico, hay estudios ya hechos de lo que supondría en cuanto a bajar el valor de transmitancia térmica de los muros, o sea, cogiendo mayores espesores de aislamiento, y que nos dicen más o menos cuál sería la opción más económica o el óptimo social. Actualmente lo que nos encontramos en España es un parque de edificios existentes que estaría aquí, y bueno, pues en función de lo que vamos mejorando la transmitancia, tendremos unos costes de inversión lineales y unos costes de energía que se nos irían reduciendo, y esta sería la gráfica que según vamos reduciendo esa transmitancia térmica, pues vamos a ir consiguiendo. En cuanto a unos costes de inversión que serán
serán retornados con ese ahorro en los costes de energía. La opción más económica sería la que estaría situada aquí, y lo que vemos es que sería una transmitancia, más o menos, en función de la zona climática, entre 0,45 y 0,18. Esos son estudios realizados en cuanto al valor óptimo del aislamiento, y lo que estamos viendo es que hoy en día son los valores que se están barajando en el nuevo documento de ahorro de energía del código técnico. Son los valores óptimos que vienen en el apéndice, es decir, estaríamos dentro de estos valores, de esta opción económica, que es lo que dice ahora el código técnico. Muchas veces se nos plantea, la posibilidad de una rehabilitación, porque, bueno, ¿cuándo podemos colocar un sistema de aislamiento térmico? ¿Cuándo podemos proponerlo? Pues tenemos un parque edificatorio de edificios bastante importante, y muchas veces se nos plantean que esos edificios tienen que pasar una IT en la fachada y tienen que repararse. Pues ya hay que poner una serie de andamios, ¿no? Ya tenemos unos costes importantes únicamente para repararlos. ¿Por qué no poner un SATE, no? ¿Por qué no ir un poquito más allá y poner un aislamiento térmico, que además nos va a proporcionar una revalorización del edificio, una mejor calificación energética del mismo, y eso además nos va a llevar que a lo largo a partir de poner ese aislamiento vamos a tener unos ahorros de costes. Eso sería una muy buena oportunidad de poner un sistema de aislamiento por el exterior. Y a mí muchas veces me da mucha pena cuando hay que pasar una IT y únicamente ya hay que poner una serie de andamios, y esa serie de andamios que se ponen por toda la fachada se utilizan únicamente para hacer unas reparaciones puntuales o unas reparaciones tipo pintura o tipo mortero, que se aplica únicamente por todo el edificio. Y es una oportunidad que se ha perdido en ese edificio ya, cuando se podía haber ido un poquito más allá, por un poquito más de coste. Podemos poner un aislamiento y eso al final va a tener un ahorro importante a lo largo del tiempo. Bueno, pues nos vamos a un SATE. ¿Qué es un SATE? Un SATE son las siglas de un sistema de aislamiento térmico por el exterior del edificio. Es un aislamiento por el exterior y bueno, pues se puede poner en un edificio que puede ser directamente sobre un ladrillo, puede tener un revoco u otra tipología constructiva, pero básicamente, si esto es un muro de un edificio existente, lo que estamos haciendo es, con un mortero adhesivo, estamos pegando un panel de aislamiento térmico, que va a tener un espesor variable en función de pues lo que nos dé por cálculo o lo que queramos poner de transmitancia en ese edificio. A continuación, una vez colocado el aislamiento térmico, se colocará una capa de refuerzo formado por un mortero adhesivo que lleva una malla embebida dentro de él, una malla a modo de armadura de esa capa de refuerzo. Luego nos iremos a una imprimación y un acabado final formado por un mortero, lo que se llama aquí en España un mortero acrílico, que es un mortero que viene ya coloreado en masa. Estos espesores, como vemos aquí en la ilustración, son bastante reducidos. El aislamiento es el espesor que queramos darle, pero estos espesores finales, la capa de refuerzo y el acabado final, nos encontramos con espesores entre 5 y 8 milímetros finales. Son espesores muy reducidos. Son morteros que se aplican al final en capa fina y que no necesitan más espesor para funcionar correctamente como refuerzo. Venía aquí con un pequeño vídeo del sistema, que no es posible verlo a través de la webinar, pero que si queréis una pequeña ilustración de 20 segundos de lo que es el sistema y cómo se coloca, luego si queréis me paséis vuestro correo electrónico y os daré mis datos y os envío el vídeo por correo para que lo veáis. Básicamente esta sería la ilustración del sistema. Es un panel aislante que se adhiere con un mortero adhesivo al muro existente. Se colocan una serie de refuerzos adicionales, unos esquineros con malla, unos perfiles con goterón en la zona de arranque o en la zona superior de las ventanas, y luego se coloca una capa de refuerzo con una malla embebida dentro de él, una imprimación y un acabado final, que es un acabado tipo revoco decorativo, mortero ya coloreado en masa.
Como variantes del sistema tenemos distintas variantes en función de los aislamientos térmicos y en función de la composición interior de esos morteros que se utilizan finales. Como variantes en los aislamientos hay muchísimas, y debido a normativas que hay en Europa que exigen cada vez esa reducción de la transmitancia, nos estamos encontrando incluso aislamientos con mayor capacidad aislante de lo que tenemos aquí en España. Actualmente en España lo que tenemos son unas variantes de poliestireno expandido, blanco o gris, unas variantes de lana mineral, especial para estos sistemas de aislamiento térmico por el exterior, no valdría cualquier lana, es una lana que ha sido estudiada para estos sistemas. Una placa de poliestireno expandido gris con perforaciones que mejora el aislamiento térmico con respecto a la placa de aislamiento blanco y además mejora la difusión del vapor de agua a través de esas perforaciones. Y nosotros, pues a raíz de nuestra experiencia en Europa, para las zonas enterradas en los edificios donde hay estancias que están por debajo de la cota cero exterior y necesitan ser aislados por debajo de esta cota, pues lo que recomendamos en esta zona de aquí, más o menos hasta 50 centímetros por encima de la cota cero, recomendamos una placa de aislamiento térmico de poliestireno extruido y una serie de morteros que eviten la subida de humedades por capilaridad en esta zona. En cuanto al cumplimiento del CTE, lo que necesitamos cumplir para estos sistemas de aislamiento por el exterior, sería básicamente, en cuanto al documento básico de seguridad contra incendios, la propagación exterior. Necesitamos que estos sistemas sean una clasificación BS3D2 cuando se parte del sistema desde la cota cero del terreno. Bueno, pues básicamente los sistemas de aislamiento por el exterior con poliestireno expandido cumplen esa clasificación, mejoran a humo y mejoran a goteo. Con más de 10 centímetros de espesor también seguimos cumpliendo, y luego para edificios, sobre todo en Europa, a partir de 20 metros de altura te piden una clasificación ignífuga y eso se consigue con la lana mineral. O bien incluso en otros países te piden que cada 2 plantas se coloque una especie de cortafuegos en la fachada y entonces pues se necesita una clasificación ignífuga, la clasificación A, que se consigue con la lana mineral. Necesitamos también en el cumplimiento del documento básico la protección frente a la humedad y bueno, pues básicamente la resistencia a la filtración del sistema SATE es una resistencia alta a la filtración, básicamente por los morteros exteriores que tiene. Tenemos además morteros que mejoran esa resistencia a la filtración de agua, con lo cual tendríamos una mejor clasificación. Y luego en cuanto al documento de ahorro de energía, ha cambiado el documento que está vigente a partir de marzo, ya nos dice que tenemos que tener no nos pide tanto la transmitancia, únicamente tenemos que cumplir la límite, pero sí que nos dice que tenemos que cumplir una demanda límite y un consumo límite de energía. Básicamente, la transmitancia límite que te dice para las obras de rehabilitación, si tú cumples esa transmitancia límite, seguramente vas a cumplir también ese consumo de energía, o te va a ayudar bastante, te facilita el cumplir ese consumo de energía. Bueno, pues si tenemos un edificio con estas características, medio pie de ladrillo por el exterior, cámara de aire, ladrillo hueco sencillo por el interior, que tiene una transmitancia actual de 1,44, si ponemos un aislamiento por el exterior de 6 centímetros de espesor, estamos bajando ya esa transmitancia a 0,44. Con lo cual, en una zona climática como Madrid, donde nos va a exigir una transmitancia límite de 0,66, ya estaremos por debajo de esa transmitancia límite. Además, bueno, he querido traer un ejemplo de obra nueva. El código técnico te da unos valores recomendados en los que si tú cumples esa transmitancia térmica también te vas a aproximar a cumplir esa demanda y ese consumo de energía. Y, bueno, te habla de unas transmitancias recomendadas de 0,27. Bueno, pues si ponemos un sistema de aislamiento por el exterior de 12 centímetros de espesor,
vamos ya a cumplir incluso esa transmitancia recomendada. Para hacernos una idea, nosotros estamos trabajando en España desde hace más de 5 años y bueno, pues al principio básicamente nos pedían espesores de aislamiento de 4 centímetros, 5, rara vez nos pedían 6 centímetros de espesor de aislamiento. Bueno, pues hoy en día en las distintas zonas en las que estamos trabajando, básicamente lo que más se ven son 6 y 8 centímetros y bueno, se está estudiando también muchísimas obras de 10 y 12 centímetros de espesor. Es decir, digamos que la normativa está cambiando y eso se está viendo que hoy en día se está aplicando a la ejecución de las obras realmente. Y bueno, esto no es el código técnico, pero estos sistemas de aislamientos térmicos por el exterior siguen una guía de cumplimiento, la ETAG 004, la guía de aislamientos térmicos por el exterior. Y hay una parte que te dice una clasificación a impacto y te da distintas categorías de impacto que tienes que cumplir. En la zona, digamos, accesible al público, en planta baja, tienes que cumplir una categoría 1 y en los edificios, ya a partir de la planta primera, ya tienes que cumplir la categoría 2. Básicamente, cuando nosotros vemos un proyecto o tenemos un proyecto en los que nos han pedido la colaboración o que aportemos detalles o soluciones constructivas, nosotros siempre decimos que el sistema SATE básicamente va a tener dos partidas. Una que es la partida del sistema general a partir de la planta primera, que sería el sistema SATE general, y luego tendremos otra partida distinta que será la partida que tengamos en la planta baja, en la zona accesible al público. Esa planta baja tiene que ser reforzado con una doble capa de refuerzo, entonces es necesario designarla como una partida distinta, que tendrá un precio un poquito más elevado, no mucho, pero sí que tendrá un precio distinto. En cuanto a acabados del sistema SATE, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos distintas tipologías de acabados. Tenemos acabados, estos son morteros húmedos, morteros que vienen ya coloreados en masa, no llevan cemento, llevan una serie de ligantes orgánicos y unos áridos y unas sustancias de relleno que dan al final unos morteros con espesores mínimos, ¿no? Unas características elásticas muy buenas. Son morteros que si tú los pones en un panel directamente, en un panel de plástico y los doblas, no se agrietan y tiene unas características elásticas muy buenas. Y luego tiene una base que es básicamente unos ligantes orgánicos, unos áridos, y nosotros en función de una serie de aditivos que le vamos a añadir a distintos productos, pues vamos a conseguir que tengamos productos pues, que sean más impermeables, que son productos que llevan silicona, que mejoren la difusión del vapor de agua. Tenemos otro producto que lleva silicato. Tenemos el mortero acrílico 100%, la base de todos estos morteros. Y luego también tenemos la posibilidad de un mortero autolimpiable, un mortero que está desarrollado con la nanotecnología, que lleva unos pigmentos fotocatalíticos, unos aditivos fotocatalíticos, que digamos que hacen que esa fachada se vaya autolimpiando. Nuestro sistema cromático, tenemos una base de más de 852 colores, con 36 mosaicos. Los mosaicos son otro tipo de morteros que llevan como unas microchinas y que también se utilizan muchísimo en la zona de zócalos para mejorar esa categoría de impacto. Y bueno, tenemos la posibilidad de 7 texturas, porque en cuanto a los colores no es lo mismo tener un color en una pintura que un color en distintas texturas que nos va a dar la percepción de que tenga incluso un color un poquito más oscuro. Tenemos la posibilidad en nuestra página web, en baumitlife.com, de poder ver esos colores, cómo quedan en cada una de las texturas que tenemos disponibles. Tenemos también herramientas disponibles en Internet y tenemos para descargar apps en las que puedes ir directamente a una fachada, medir el color que tiene y ver qué color de la carta Baumit equivaldría al color que tenemos en esa fachada. Y tenemos también la posibilidad de subir tu propio proyecto y ver cómo queda con los distintos diseños y colores y combinaciones que se le pueden poner a esa fachada.
En cuanto a acabados, como os he comentado, tenemos distintas tipologías de acabados de morteros finales en función de la composición interior. Básicamente tenemos el acrílico 100%, que lleva unos morteros, unos áridos y unos ligantes de esos áridos, no lleva ninguno de ellos cemento, y tenemos un mortero que se llama el mortero nanopor, que es el más alto de gama, que está desarrollado con la nanotecnología. Básicamente esto sería la ampliación al microscopio de un mortero en silicona y un mortero desarrollado con la nanotecnología. Entonces, lo que estamos haciendo con este mortero es crear una superficie ampliada al microscopio muy lisa y evitamos que se adhiera la superficie, se adhiera la suciedad sobre esta superficie, de manera que se vaya autolimpiando con el paso del tiempo. Además, desde este año hemos incorporado un aditivo fotocatalítico. La mayoría de estos morteros, en nuestras experiencias en otros países, en países donde hay muchísimo bosque, la experiencia que dan esos morteros y todos los acabados de fachada en general es que hay microorganismos, hay algas y hongos que se pueden llegar a depositar en zonas muy húmedas o en zonas boscosas sobre la fachada, ¿no? Y dan esos aspectos tipo verdín que llaman en algunos sitios en España, que al final pues afean mucho la fachada, ¿no? Y pueden incluso deteriorarla con el paso del tiempo. En muchos países se tiene también muy en cuenta el impacto medioambiental que puedan tener ciertos aditivos biocidas en la composición de los morteros, y a raíz de eso pues se ha desarrollado este mortero final nanoporto con el titán dióxido, que no es un biocida, pero lo que hace es que este aditivo reacciona con la luz solar y permite que esos microorganismos que se puedan desarrollar sobre la fachada los llega a destruir y hace que con la propia humedad ambiente y la propia lluvia se vaya autolimpiando y evita que esos microorganismos finalmente se depositen sobre la fachada. También, en cuanto al acabado final, hay que tener en cuenta el color que vayamos a elegir. No es lo mismo un acabado en blanco que un acabado en negro, básicamente por la temperatura que nos va a coger en esa fachada. Un acabado en blanco, con una temperatura exterior de 26 grados y un soleamiento directo, nos va a coger 33 grados. Pero un acabado en negro nos puede llegar a coger 64 grados. Ya no hablamos de temperaturas que podemos tener en España de 40 grados. Un acabado en negro es importante tenerlo en cuenta en lugares pues con temperaturas muy elevadas, pues para poder tomar las medidas oportunas. Hace unos años los acabados en negro en general en los sistemas SATE no se podían poner, pero desde hace unos años se han desarrollado una serie de pigmentos que lo que hacen es que reflejan esa luz solar, lo que se llaman cool pigments, y hacen que en lugar de coger 64 grados, pues pueda disminuir esa temperatura final y de manera que pueda ser un revoco que pueda ser utilizado en este tipo de sistemas. Únicamente tener en cuenta que se pueden poner toda la gama de colores, pero que con ciertos colores habrá que tomar una serie de medidas, pues poner esa serie de pigmentos, los cool pigments, o incluso poner unas capas de refuerzo de mayor espesor para evitar que esas elevadas temperaturas puedan llegar al aislamiento, a lo que es el panel aislante del edificio. Y en cuanto a acabados finales, también tenemos la posibilidad de un acabado tipo Creative Top. Pues estos acabados pues, se han ido desarrollando con el paso del tiempo. Inicialmente pues los sistemas SATE solo tenían un acabado tipo revoco y poco a poco han ido evolucionando. Tenemos distintas tipologías, tenemos la posibilidad de poner chinas, tenemos la posibilidad de imitar cierta tipología de acabados como imitaciones de hormigón, imitaciones tipo aluminio, tipo lucogón en la fachada, y todo eso se puede conseguir directamente con este tipo de revocos finales. O bien, pues en España y en otros países está muy extendido pues, el ladrillo, está muy extendida las plaquetas cerámicas por el exterior, y sobre este tipo de sistemas se han desarrollado también un sistema especial, el sistema cerámico, que utiliza plaquetas cerámicas directamente adheridas sobre el sistema de aislamiento por el exterior.
de tal manera que se puede hacer un edificio entero con estas plaquetas cerámicas, un edificio que inicialmente tenía un aspecto pues como el que vemos aquí, de ladrillo cara vista, y que al final se ha puesto un aislamiento por el exterior con el mismo aspecto inicial que tenía, con la misma plaqueta de ladrillo directamente sobre el sistema SAT, es decir, se ha aislado por el exterior, se ha pasado por delante de los puentes térmicos que hubiera en los forjados y finalmente se ha revestido con una plaqueta cerámica. O bien, pues muchas veces no se quiere llegar a poner ese revoco directamente sobre la cota cero, sobre esta parte de aquí, esta zona que pues, puede tener problemas de humedades por subida de capilaridad total. Y lo que se hace es señalar una zona a nivel de planta baja donde sí que podemos poner una plaqueta cerámica directamente sobre estos sistemas de distintas tipologías. Y ahora pues voy a presentar una serie de detalles constructivos y de aplicaciones en obra de acuerdo pues, a obras que ya hemos realizado de sistemas de aislamiento por el exterior. Bueno, pues nosotros llegamos a una obra de rehabilitación y bueno, pues lo que nos encontramos es lo que hay, ¿no? No se trata de hacer un diseño inicial para luego poner un sistema, sino que hay una fachada ya existente sobre la que hay que adherir un aislamiento por el exterior. Entonces, básicamente, pues tenemos que analizar dónde vamos a partir. Si vamos a partir desde la cota cero o vamos a partir de cierta altura sobre la que vamos a poner un perfil de arranque. Si partimos de la cota cero, sería conveniente poner un poliestireno extruido para evitar pues, que si en un momento dado se mojase o se acumulase muchísima agua en esa zona, pudiera dañar el aislamiento térmico. Y si partimos de cierta altura, pues únicamente se pondrá el perfil de arranque y se partirá el aislamiento desde este perfil de arranque. En el perfil de arranque, directamente estos perfiles pueden ser de distintos materiales. Actualmente lo que más se utiliza es el aluminio como perfil de arranque y en esta zona lo conveniente es utilizar una especie de perfil también con goterón y con una malla de manera que cuando nosotros coloquemos el mortero adhesivo sobre él quede perfectamente rematado sobre ese perfil de arranque. De tal manera, pues esto sería un área de rehabilitación en Valladolid, de tal manera que el aspecto final pues sea este, no se ha tocado en la zona de zócalo y hemos partido desde la cota cero que está por encima del terreno a aislar o a colocar el sistema por todo el edificio. Esto es un área de rehabilitación en Valladolid donde el diseño inicial pues estaba promovido por la empresa municipal de la vivienda de Valladolid y se hizo una rehabilitación conjunta del barrio de tal manera pues que había que respetar el diseño inicial que había propuesto por la empresa de la vivienda de Valladolid. Entonces, inicialmente pues era este diseño. Lo ideal cuando se hace una rehabilitación completa es por supuesto, actuar sobre toda la envolvente, pero bueno, nos hemos encontrado pues que no siempre hay dinero para actuar en toda la envolvente y en ocasiones únicamente se hace el SATE, otras veces pues se hace el SATE con el cambio de carpinterías, con la cubierta, etcétera, que sería pues prácticamente lo ideal, poder actuar en toda la envolvente por el exterior. También tenemos la posibilidad de llegar con el sistema directamente hacia la cota cero y entonces si llegamos con el sistema hacia la cota cero sería conveniente separar con un sellado esta zona, no llegar y atestar directamente sobre el terreno porque seguramente cuando llueva todas estas aguas y esta salpicadura va a llegar y va a poder subir por capilaridad por este revestimiento exterior. Entonces es necesario señalarlo con un sellado y bueno, partir con el sistema hacia arriba. Si es posible también colocar poliestireno extruido en esta zona, aunque va a estar protegida porque va a estar separada del terreno, pero bueno, lo conveniente sería poner poliestireno extruido 15-30 centímetros y a partir de ahí pues poner el otro tipo de aislante que tengamos previsto, poliestireno expandido o lana mineral u otro tipo de material aislante. En este caso también lo que se ha hecho es señalar esa zona de 2 metros, esa zona de que hay que cumplir un elevado impacto y poner un acabado tipo China más resistente en esta zona de aquí.
de tal manera pues que el aspecto final pueda ser este. Este caso es un área de rehabilitación integral que hay en Madrid, en el área de Ciudad de Los Ángeles. Y bueno, en este caso tenían unas ayudas importantes por parte de la empresa municipal de la vivienda, del gobierno y de la Comunidad de Madrid, que podían llegar en ocasiones hasta incluso el 70 y el 80%. Y en este caso pues se propuso la rehabilitación completa, poniendo una doble ventana, poniendo una serie de celosías para poder ocultar esos tendederos, con lo cual pues el aspecto final que quedaron los edificios fue un aspecto bastante, vamos, que cambió muchísimo lo que inicialmente era. Nos podemos encontrar también, y esto es un detalle constructivo que aparece mucho en Europa, también con viviendas en las que es necesario aislar por debajo del terreno, hay estancias vivideras en estas zonas, y bueno, pues lo importante es entrar con esas zonas con un poliestireno extruido, si es posible incluso separarlo del resto del edificio y poner morteros impermeables en esta zona de manera que eviten la posible subida de humedades por capilaridad, morteros que no te absorban agua y que no lleguen a subir esas humedades por la capa exterior del terreno. Esto también es un edificio, en este caso es obra nueva, estos son sistemas también, aunque es una charla centrada en sistemas de rehabilitación, pero estos sistemas también se colocan en obra nueva y bueno, pues son sistemas también que facilitan mucho el cumplimiento del código técnico y bueno, hemos visto que incluso poniendo espesores de 12 centímetros puedes llegar a transmitancias recomendadas en el apéndice E, con lo cual probablemente vas a cumplir muy fácilmente esa demanda y ese consumo que hoy en día te pide el código técnico. Esto también es obra nueva, pero bueno, esto es una obra muy particular porque es una obra que estuvo parada durante más de 3 años por la quiebra de la empresa constructora que inicialmente la estaba realizando y bueno, prácticamente estuvo a la intemperie. Esto es lo que nos encontramos después de 3 años. Y bueno, pues se puede adherir directamente el sistema sobre distintas tipologías de base, de tal manera que el acabado final sea un acabado continuo, que no se vea lo que inicialmente había en la base, que eran esas distintas tipologías, con pantallas de hormigón, con estructura de acero, y bueno, el aspecto final, pues al final es un acabado totalmente continuo. Lo importante de estos sistemas es bueno, colocar el sistema aislante, seguir el manual de aplicación que tenemos y básicamente hay que seguir una serie de puntos singulares del sistema para evitar que no haya ningún problema. Básicamente cuando se pone el aislamiento térmico hay que contrapear las piezas en las esquinas, las piezas de aislamiento térmico no se pueden colocar juntas verticales continuas. Y si en el caso de que nos quedaran unos paneles aislantes, nos quedara hueco entre esos paneles aislantes, no rellenarlos nunca con mortero porque estaríamos creando unos puentes térmicos. Se pueden rellenar directamente con el propio material aislante, con poliestireno expandido, o bien rellenarlos con poliuretano o con otro tipo de material que nos evite tener esos puentes térmicos. Una vez colocado el aislante, lo que se colocarían son los anclajes adicionales del sistema de aislamiento térmico y una vez colocados esos anclajes nos iríamos a los refuerzos del sistema en los puntos más singulares. En las esquinas se colocarían unos esquineros con malla que son todos recibidos con mortero y en las zonas de ventanas colocaríamos tanto en las zonas del dintel como en las esquinas esquineros con malla, perfiles en diagonal para evitar pues, que nos puedan aparecer unas fisuras en este sentido, de tal manera pues, que la estructura inicial que veríamos sería esto, antes de colocar la capa de refuerzo. Y eso pues se pone en la base, pero luego al final no es necesario verlo, ¿no? Esto es lo que veríamos este es el caso de una obra nueva, el acabado final, ¿no? Que la base lo que había eran unos esquineros con malla, hay unos dinteles aquí con un goterón que prácticamente pues no se ven, pero que existen y evitan que la entrada de agua en este sentido. Y bueno, en este caso lo que sí que hay es una junta. En estos sistemas se pueden realizar sin juntas, se pueden realizar de manera continua, no es necesario poner juntas en el acabado, lo único que para la aplicación, para el aplicador, pues muchas veces es necesario, ellos pueden hacer una serie de metros cuadrados
que pueden rondar los 60-70 metros cuadrados, pero bueno, pues como tienen que parar a comer y a descansar, pues hay que señalarle esas juntas de trabajo que, como vemos, tendrán un espesor mínimo, pueden ser de espesor mínimos, de manera que al final pues prácticamente sea inapreciable. En rehabilitación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que hay y nos encontramos muchas veces con distintas tipologías de ventanas, de persianas. Hay que acotarlas bien, hay que ver qué es lo que se va a hacer en cada uno de los casos. Hay veces que se va a cambiar la ventana, hay veces que se va a poner una doble ventana. Y bueno, lo ideal es ir minimizando esos puentes térmicos que podemos tener en la fachada. Es decir, si es posible pasar con aislamiento por debajo de la zona del dintel, mejor, porque estaremos evitando esos puentes térmicos que tenemos aquí. Pero bueno, también es verdad que nos encontramos lo que hay y muchas veces nos tenemos que adaptar a eso. También, si es posible, aunque no sea con todo el espesor de aislamiento, muchas veces en la fachada tenemos 8 centímetros, 7, 6 centímetros de espesor, y en la zona de las jambas de las ventanas pues nos volvemos con lo que hay, porque la carpintería es la que hay y muchas veces no nos deja volver con más espesor. Entonces, con que volvamos con 2 centímetros ya el puente térmico se ha minimizado de manera importante, con lo cual podemos decir que prácticamente lo estamos eliminando. Y bueno, de manera que al final pues lo que veamos sería un revestimiento totalmente continuo y bueno, atestado directamente contra la carpintería existente. En cuanto al Feizares, en rehabilitación tenemos que tener en cuenta que vamos a aumentar ese espesor de fachada, con lo cual probablemente tendremos que poner o unos alféizares nuevos o bien poner una especie de alféizar para cubrir esa zona superior del mayor aislamiento que vamos a poner. El código técnico hoy en día te dice incluso el espesor de goteo que tiene que tener ese alféizar y que es necesario que penetre algo dentro de lo que es la jamba de la ventana y bueno, pues hay piezas especiales incluso para poder conseguir eso en este tipo de sistemas. En cuanto a la capa de refuerzo, en la zona de zócalo, como os he comentado, sería una partida distinta en la que habría que poner una doble capa de refuerzo que puede llegar a tener entre una y otra 6 milímetros de espesor, sigue siendo una capa bastante fina, pero bueno, es necesario ponerla porque aumenta esa resistencia a los impactos. Incluso podemos ir a otro tipo de elementos de materiales que aumenta también esa resistencia. De tal manera que tú al final lo que puedes ver es un acabado totalmente continuo hacia abajo o puedes incluso señalarlo y señalar esa zona de impactos con otro tipo de material incluso más resistente. De manera que en esta zona, además de tener esa doble capa de refuerzo, tienes un material final tipo China que te da una mayor resistencia. Y bueno, estos son ejemplos ya de referencia de edificios rehabilitados en distintas zonas. Esta es la rehabilitación del Ayuntamiento de Zaratamo, que se puso al final con un sistema SAT en esta zona, una fachada ventilada y bueno, pues muchas veces la riqueza de este tipo de rehabilitaciones es la posibilidad de combinar distintos sistemas constructivos, ¿no? Y si al final pues lo que estamos consiguiendo es una mejora de esa eficiencia energética, pues puede llegar a ese aspecto final pues que ha cambiado mucho y incluso un aspecto mucho más moderno. Este sería el mismo Ayuntamiento de Zaratamo. Este sería el caso de otro ejemplo de una rehabilitación de un barrio en Eibar, donde inicialmente los vecinos no les preocupaba para nada ese aislamiento térmico en la fachada. Era un barrio que en los edificios no tenían ascensor y los vecinos lo que querían era un ascensor en las fachadas. Inicialmente estuvieron incluso estudiando la posibilidad únicamente de poner el ascensor, pero bueno, el presupuesto se le disparaba muchísimo y a través de una serie de fondos europeos, poniendo el aislamiento por el exterior en las fachadas, en las cubiertas, actuando por toda la envolvente, consiguiendo una clasificación climática, una clasificación energética mucho mejor, pudieron llegar a una serie de fondos europeos de tal manera que los vecinos que inicialmente solo querían el ascensor consiguieron tener el ascensor y todo el aislamiento por el exterior pagando muchísimo menos de lo que hubieran pagado únicamente con el ascensor, pues gracias a esos fondos europeos, ¿no?
y al final pues tienen unas viviendas mucho más confortables, una clasificación energética muy buena en esas viviendas y bueno, pues un aspecto final prácticamente totalmente renovado en sus edificios, ¿no? Mucho más moderno y bueno, pues al final este es el aspecto inicial que tenían, ¿no? Con unos revocos finales bastante deteriorados y bueno, pues esto es lo que se pudo llegar, ¿no? Una renovación total de todo el edificio y a un presupuesto mucho menor de lo que únicamente les hubiera costado poner el ascensor y además con el ascensor incluido. Esto sería pues lo mismo, se hizo un estudio energético por parte del estudio de arquitectura bastante importante en todo el edificio para poder llegar a esos fondos europeos y bueno, pues finalmente el aspecto final pues vamos, mejora muchísimo la situación y bueno, la situación energética inicial y lo que pagan en cuanto a calefacción los propietarios de estos edificios, ¿no? El aspecto final, al final de los sistemas de aislamiento puede variar únicamente, no solo sería el revoco, sino incluso pues podemos darle texturas finales, podemos llegar a poner molduras con aislamiento en esas fachadas, podemos llegar a una combinación final como este edificio de viviendas en Plencia, ¿no? Donde inicialmente el edificio tenía esto, bueno, antes de la rehabilitación. Lo que pasa es que el estudio de arquitectura hizo un estudio histórico de este edificio y, bueno, inicialmente lo que era el edificio tenía un aspecto bastante parecido a esto y el estudio de arquitectura quiso volver a los orígenes iniciales del edificio y, bueno, con una serie de molduras, poniendo el sistema cerámico en las partes de arriba, pues se llegó a esta rehabilitación final con un sistema de aislamiento por el exterior. En este caso también se realizaron estas entrecalles en el propio sistema y bueno, pues estas las distintas posibilidades que pueden llegar a tener estos sistemas, ¿no? Con estas molduras y bueno, pues con estas distintas tipologías de acabados, de colores, etcétera. También se pueden combinar incluso distintos espesores de aislamiento, de manera que tengamos ese movimiento en la fachada. Y bueno, pues hay zonas de rehabilitación, hay edificios que tienen ya molduras, que inicialmente tenían molduras existentes y bueno, pues los propietarios están convencidos de aislar por el exterior, pero también quieren mantener esa imagen inicial que tenía el edificio y eso es posible también con los distintos revocos y con distintas molduras. Nosotros tenemos molduras dentro de nuestro catálogo, pero también tenemos la posibilidad de reproducir molduras y venir ya con las molduras preparadas para exactamente con el mismo diseño inicial que tenían en el edificio, como en este caso, ¿no? Se reprodujeron las mismas molduras que tenían y se trajeron pues para el propio edificio. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo mi correo electrónico si necesitáis que os envíe pues cualquier tipo de información, tanto técnica, detalles constructivos o lo que necesitéis o cualquier tipo de pregunta que tengáis, os dejo ahí mi correo electrónico. También si queréis que os envíe el vídeo ese que finalmente no hemos podido presentar, es un vídeo cortito de 20 segundos de duración, pero explica más o menos cómo se coloca, es una ilustración del sistema, explica cómo se coloca el sistema de aislamiento por el exterior y bueno, pues ahí tenéis mi correo para poder remitiroslo. Perfecto, María Dolores, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y darte la enhorabuena porque aquí tenemos una herramienta que nos dice el número de gente de que presta atención y tú has batido un récord, lo que es un indicativo de que ha sido interesante. Pues muchísimas gracias. Bueno, te hago algunas preguntas que hemos recibido. Muchas ya las has ido contestando sobre la marcha porque al principio preguntaban cómo resolvéis el tema de las discontinuidades en ventanas, en esquinas y demás, que creo que ha quedado bastante claro. Y hay algunas que sí que nos piden entrar un poquito en más profundidad. Por ejemplo, nos dice Francisco Javier Frías si puedes profundizar algo más sobre cómo se coloca el ladrillo visto o la plaqueta cerámica sobre el aislamiento. ¿Se usan grapas o solo adhesivo? Solo adhesivo. Nosotros ahora mismo, los sistemas de aislamiento por el exterior están regidos por una guía europea, la ETAG 004, que dicen que está estudiada únicamente para acabados tipo revoco.
Nosotros desde Alemania, en Alemania está muy extendido también el ladrillo, bueno, la colocación de plaquetas cerámicas, y desde Alemania pues tenemos un documento de homologación. Básicamente el sistema sería el mismo, o sea, se coloca el aislamiento térmico, se coloca la capa de refuerzo, se ancla a través de esa capa de refuerzo, en lugar de anclar directamente el aislamiento, anclas también la capa de refuerzo, y a continuación, después de la capa de refuerzo, lo que haces es que pegas las plaquetas cerámicas. Y pegas de lo que se llama en Europa el doble encolado. O sea, tienes que pegar sobre la fachada y sobre la plaqueta de cerámica. Con un mortero adhesivo especial, nosotros tenemos los morteros adhesivos para esas plaquetas. Entonces, colocarías las plaquetas cerámicas y una vez secado, se colocaría ya, se aplicaría el mortero para juntas. El sistema es muy sencillo de utilización y bueno, pues tenemos en nuestro catálogo en internet, tenemos una ilustración de cómo se pegarían esas plaquetas cerámicas. Aquí en la imagen esta que presenté, ahí no se ve muy bien, ¿no? Pero básicamente el sistema sería el mismo. Se coloca la capa de refuerzo y se pegaría sobre esa capa de refuerzo la plaqueta cerámica. A ver si lo encuentro por aquí. Un momento. Mientras tanto, te hago un par de preguntas que nos van llegando sobre este tema. La gente desconfía. Entonces, preguntan si realmente no existen problemas con el hielo, perdón. ¿Cuál es la durabilidad? Porque puede ser peligroso un desprendimiento en altura con el paso del tiempo. Pues bueno, con el hielo estos sistemas sobre todo se han probado y se utilizan en países muchísimo más fríos que el nuestro, se utilizan en Rusia, en Polonia, o sea, países que llegan a temperaturas, vamos, de menos 30 grados, se utiliza muchísimo también en Rumanía. Y son los sistemas que se utilizan en esos países, o sea que con los ciclos del hielo y deshielo no hay mayor problema porque además al aislar por el exterior incluso estamos protegiendo al edificio de esas posibles heladas. La durabilidad del sistema, estos sistemas están estudiados para una durabilidad mínima y están ensayados para 25 años mínimo de durabilidad del edificio. Aquí en España se han utilizado desde hace más de 20 años. Yo misma he ido a edificios que tienen estos sistemas colocados desde hace más de 20 años y prácticamente lo único pues que hay que pintarlos o hay que limpiar esa fachada, pero los edificios y el sistema está colocado y sigue prácticamente como el primer día. Y eso que al final esos morteros finales que nosotros estamos hablando de autolimpiables han evolucionado muchísimo y ahora son bastante mejores de lo que se colocaban hace 20 años. Pero vamos, hay edificios de más de 20 años ya colocados con este tipo de sistemas, o sea que durabilidad lo tiene. Lo único que es importantísimo, y yo siempre lo digo, estos son sistemas de aislamiento térmico por el exterior, son sistemas compuestos, es un sistema único y todos los fabricantes, bueno, hay fabricantes, los tenemos ensayados con los accesorios y tenemos sistemas completos, es decir, no vale cualquier aislante, hay aislantes que se han estudiado para este tipo de sistemas, aislantes que son estables dimensionalmente y que necesitan ser utilizados para este tipo de sistemas. Y no valdría un aislamiento, por ejemplo, hay distintos tipos de poliestireno expandido, pues como el que se colocaba en las cámaras, no será suficientemente resistente. No valdría cualquier tipo de lana mineral, tienen que ser lanas minerales aislantes ya estudiadas para este tipo de sistemas. Y todos los elementos, esto es un sistema compuesto, todos los elementos deben de pertenecer al mismo sistema. No recomendamos para nada coger elementos aislados, cada uno por su lado, que puedan no haber sido estudiados y puedan incluso dar problemas. Queda claro, María Dolores. Bueno, ¿sigues buscando la imagen esa? No sé, yo la he presentado, pero no la veo ahora. Bueno, de todas formas, con lo que nos has contado, yo creo que queda más. Sí, bueno, si necesitas, de todas formas, lo mismo, tengo el correo electrónico, os puedo enviar incluso una pequeña presentación de lo que sería el sistema cerámico y un paso a paso de cómo se coloca.
Perfecto. Seguimos recibiendo un montón de preguntas. Aprovechando que estamos los dos solos, sí que me gustaría hacértelas todas para aprender todo más sobre el tema de sistemas ATE. Te voy a hacer, si acaso, una o dos. Pasamos a la Sí, ponencia de CIPE y al final pues hacemos una lluvia de preguntas que hayamos recibido, si te parece, ¿vale? vale, perfecto. Vale, pues a ver, por aquí nos dicen también que si es transpirable el producto, ¿cómo se resuelve el punto de rocío? Nos dice José Gorricho. Sí, básicamente todo este sistema de aislamiento por el exterior está formado por una serie de elementos que son todos permiten la difusión del vapor de agua y bueno, nosotros tenemos también la posibilidad de hacer ese estudio de condensaciones y bueno, básicamente cuando pones un aislamiento por el exterior, los sistemas están estudiados de manera que permitan esa difusión del vapor de agua y en nuestros estudios no se produce ningún tipo de condensaciones ni entre capas y por supuesto mucho menos a nivel de superficial interior. Entonces cuando se coloca un aislamiento por el exterior se permite esa difusión del vapor de agua, todos los morteros que se utilizan permiten esa difusión y entonces pues no tiene que haber ningún problema de condensaciones intersticiales entre capas. Perfecto. De Pues cualquier forma, si hubiera algún estudio concreto de algún muro o algo, también nos lo podéis enviar, lo que es la composición de la parte ciega del muro y nosotros haremos ese estudio de condensaciones a ver si en algún punto pudiera haber algún problema de condensaciones entre capas. perfecto. Pues te hago la última, que es de Ramón Azurmendi, que hace referencia a si es posible colocar cargas sobre la fachada. Por ejemplo, habla de una caldera, quizá un patio interior o una galería o algo así. Bueno, la pregunta. Directamente sobre el sistema no se podrían colocar. Lo ideal, lo que se hace habitualmente en España es ir al muro base, anclar directamente esa caldera al muro base. Hay elementos, en Europa estos sistemas están muy introducidos y entonces se intenta minimizar esos puentes térmicos, sobre todo porque estamos trabajando en Europa se trabaja con espesores de 20-25 centímetros de aislamiento y entonces todos esos puentes térmicos importan. Entonces hay elementos que nos permiten anclar directamente sobre esos elementos sin estar haciendo puentes térmicos de anclaje en la fachada. Entonces existe la posibilidad de anclar sobre el SATE, pero habría que utilizar elementos especiales para anclar pues esas calderas o incluso otros elementos más pesados. Pues queda claro, María Dolores. Vale, pues hablamos más tarde, en cuestión de Vale, 15 perfecto. minutos, que durará nuestra Vale, ponencia. Y a bien. los asistentes que han enviado sus preguntas, Luis, Ramón, Gustavo, bueno, pues al final trataremos de dar respuesta a todas ellas. Hasta luego, María Vale. Dolores. Hasta luego. Bueno, realmente decir que los protagonistas de estos seminarios, por supuesto, son los fabricantes, pero siempre nos gusta compartir algunas de las aplicaciones que tenemos en CIPE y probablemente no son tan conocidas como quisiéramos. Y en el día de hoy nos gustaría hablar principalmente de los programas de detalles constructivos. Antes que nada, bueno, mostrar el producto de Baumi dentro del generador de precios. Como ya saben, pueden acceder a este generador de precios bien a través del menú de instalación de CIPE o bien a través de la página web generadordeprecios.info, donde en el espacio dedicado a Baumit podemos encontrar todo el producto que hemos programado para ellos. Por ejemplo, ese zócalo que hablábamos anteriormente o todos los sistemas Baumit que tienen desarrollados, ¿no? Con cada una de las soluciones, pues podemos ver aquí de mortero, aislamiento con los distintos espesores, mortero base, malla de refuerzo, imprimación y todas las fichas técnicas, dictes y información adicional que nos han enviado. Con este producto podemos llegar a trabajar en algunos programas de cálculo. Por ejemplo, enseñamos hace unos días el programa de estudio de rehabilitación energética que nos permite pues, comprobar cómo mejora energéticamente un edificio aplicando un sistema u otro. En este caso hemos hecho una prueba muy básica en un edificio en Burgos,
que tiene una calificación E, y colocando en fachadas un sistema muy básico con poco espesor de Baumit, pues llegamos a una mejora de una D bastante importante. Y si hacemos un análisis económico que nos permite este programa, pues podemos ver cómo con una inversión inicial, en este caso es para un bloque de 8 viviendas de 40.000 euros, reducimos al año la factura energética unos 8.800 euros. Con lo cual, si tenemos en cuenta la variabilidad del precio de la energía y demás, en 4 años hemos amortizado esa inversión, mejorada la calificación energética y, bueno, mejorada también las condiciones de confort del edificio. Esto se puede hacer con este programita de certificación de estudio de rehabilitación energética que ya hemos enseñado y mañana volveremos a enseñar de nuevo. En este caso, esta es la intervención que hemos hecho. Únicamente hemos trabajado sobre la fachada, también podríamos haber trabajado sobre cubierta y demás. Y colocado un sistema Open System. Bueno, vamos al tema que nos toca hoy, que es detalles constructivos principalmente. En este sentido, hay algo de confusión sobre los detalles constructivos con los que trabaja TIPE porque tenemos dos módulos o dos programitas, ¿no? Uno es este, detalles constructivos, y otro es este, biblioteca de detalles constructivos para estructuras. Si empezamos por este último, que tiene más antigüedad, digamos el más antiguo, lo que nos permite este programa es acceder a una biblioteca CAD de detalles constructivos de estructuras. Por ejemplo, vemos como en esta pestaña tenemos un montón de soluciones de detalles para forjados mixtos, pero también de estructuras metálicas, losas de cimentación, zapatas de cimentación. Bueno, cualquier solución que se nos pueda ocurrir, pues probablemente esté representado mediante estos detalles constructivos CAD. Desde aquí podemos llevárnoslo directamente a nuestro programa de dibujo, a AutoCAD, por ejemplo, o bien también podemos visualizar esta información desde la web detallesconstructivos.cipe.es. Desde aquí, de forma totalmente gratuita, pues podemos llegar a visualizar estos detalles que tenemos implementados de cualquier solución. Este es el programa, un programa que tenemos desarrollado desde hace mucho tiempo y desde hace menos tiempo desarrollamos este módulo que son detalles constructivos que está muy vinculado al generador de precios. Es decir, en este módulo que nos aparece aquí, lo que nos va a permitir es, digamos, generar un gráfico de las unidades de obra que están desarrolladas en el generador de precios. No todas, vamos desarrollándolo por módulos. De manera que, bien seleccionando cómo queremos imprimir esos detalles, en colores, líneas y tramas o escalas de grises, podemos empezar a analizar algunas de las unidades de obra incorporadas en el generador de precios y generar estos detalles constructivos parametrizados. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en función de la selección que hayamos hecho en la unidad de obra, se nos va a generar automáticamente ese detalle que es exportable, como comentábamos, en CAD, de XF o de WG. Entonces, por ejemplo, aquí haciendo esta selección podemos ver una vista preliminar de la solución, en este caso en 2D. También tenemos detalles desarrollados en 3 dimensiones, ahora veremos. Comentar un poco de teoría, cuáles son los fundamentos básicos de estas soluciones que o de estos detalles constructivos. Decir que, bueno, pues nos hemos obligado a cumplir 4 requisitos. Es que el detalle tiene que ser real, tiene que estar ajustado a la realidad constructiva de nuestro proyecto, por lo que tiene que contemplar todas las especificaciones técnicas, no quedarse en un mero dibujo que apenas de información, ¿no? Por otro lado, tiene que ser un detalle completo en cuanto a información incorporada, tanto para contratar la obra como para poder ejecutarla sin problemas. Vemos como, en este caso, una cubierta, nos aparece esta leyenda con toda la información específica de pesos, material, densidades y demás, ¿no? Estamos dentro del apartado de cubiertas, podemos irnos a otros casos de sistema de impermeabilización, por ejemplo. Muros en contacto con el terreno y vemos cómo van apareciendo multitud de detalles, ¿no? En este caso una bastante sencilla, pero podríamos entrar en otras más complicadas. El tercer requisito es que el dibujo debe ser explícito por sí mismo, con un grafismo claro que muestre, pues, tanto a los técnicos como a los que no lo son tanto, esa realidad constructiva. Vámonos, por ejemplo, a detalles de juntas que pueden ser interesantes.
ya sea horizontal o vertical. Vemos aquí esta vista preliminar. Y probablemente el cuarto requisito y más importante es que las especificaciones del detalle, vámonos a verlas, por ejemplo en este caso, sean coherentes con el resto del proyecto. Al tratarse de una tarea laboriosa en muchas ocasiones suele no coincidir con las especificaciones del resto del proyecto. En nuestro caso lo que hacemos es trabajar con una codificación que va a ser la misma utilizada en los unitarios de la unidad de obra, con lo cual nos aseguramos que existe esa coherencia en lo que es el conjunto del proyecto. Toda esta información que estamos viendo aquí, pues podemos exportar el detalle en DXF-DWG y seguir trabajándolo. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto de una obra que ahora veremos y nos aparecen detalles importados desde este módulo, pues por ejemplo del encuentro con un sumidero en una cubierta, de cubiertas planas, o bien de otras soluciones constructivas, pues de impermeabilización o de aislamiento. Por hacer un barrido de algunas soluciones, aquí ya vemos, pues por ejemplo, detalles en 3D que están desarrollados dentro del capítulo de aislamiento, de impermeabilizaciones. Vemos cómo pues, son bastante representativas de lo que es la realidad, y el grafismo puede ser interesante. Bueno, os invitamos a que bueno, lleguéis a entrar a este módulo para visualizarlo. ¿Cómo obtener esta información? Bueno, pues esta información se puede obtener bien a través del generador de precios. Cuando nos vamos a una unidad de obra, NIJ, por ejemplo, que tenga un detalle, nos va a aparecer una línea específica con ese detalle. Podemos visualizarlo también a través del programa de detalles constructivos, que es lo que estamos haciendo ahora, o podemos hacerlo también o obtener esa información, listados de detalles, desde el programa Arquímedes. Bueno, vamos a entrar al programa Arquímedes. En este caso, para que veáis cómo podría funcionar, desde CIPE-CAD-MEP, esta es una obra que estamos enseñando últimamente, que es una obra desarrollada de forma completa con CIPE, una vivienda unifamiliar. Si desde aquí, que hemos utilizado unidades de obra del generador de precios, por ejemplo, esta fábrica de ladrillo caravista, o tenemos tabiquerías definidas también, o bueno, otras soluciones, exportamos a Arquímedes, se van a exportar todas las unidades de obra a este programa, obtenemos la información siguiente, que es esto, por ejemplo, dentro de fachadas, esos fábricas y traslosados que veíamos. Desde aquí, directamente, si nos vamos a la opción de archivo imprimir relación de detalles constructivos, lo que va a hacer el programa es analizar todas las unidades de obra que tengan detalles constructivos y generarnos un listado, como el que va a aparecer ahora mismo. Se está generando ese listado y podríamos incorporarlo pues, a lo que es el proyecto final. Aquí nos aparecen acometida general de saneamiento, colector enterrado, colectores de cimentación, y vemos cómo aparece la referencia a la unidad de obra que se está representando y bueno, todos los unitarios en la parte inferior. Aislamiento de tuberías, aislamiento por el interior de fachadas, traslosados autoportantes, soleras, bueno, esta información. Y hasta aquí sería pues, básicamente lo que, digamos, la forma de trabajar con esos detalles constructivos. Comentar también a efectos de un poquito del funcionamiento de Arquímedes, porque hay gente que nos preguntaba, oye, ¿nos podéis explicar la forma de trabajar con Arquímedes conectado con ese generador de precios? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño presupuesto de forma muy rápida. Vamos a generar un nuevo presupuesto. El programa nos pregunta si queremos utilizar el generador de precios de obra nueva, rehabilitación o espacios urbanos. En este caso vamos a decir que no. Ponemos un nombre para ese presupuesto, especificamos el tipo de proyecto, decimales, porcentajes, moneda utilizada, aceptamos. Nos aparece este documento en blanco que podemos empezar a cumplimentar. Por ejemplo, aceptar. Y aquí podemos empezar ya a introducir unidades de obra. Esas unidades de obra pueden venir de una base de datos que tengamos. Podemos generar un concepto desde cero. O bien, si queremos conectar con ese generador de precios, desde la opción Mostrar, Configuración, Generador de Precios, podemos decir que queremos trabajar con el generador de precios de rehabilitación de España. En este momento el programa nos pregunta qué tipo de proyecto vamos a desarrollar. El generador de precios
genera una serie de precios orientativos, pero tratamos de ajustarlos al máximo a la realidad mediante una serie de parámetros. Esos parámetros pueden afectar a lo que es la unidad de obra o al global de unidades de obra introducidas. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un proyecto de 200 metros cuadrados que de 5.000 metros cuadrados a la hora de obtener los precios de los fabricantes. Bueno, pues mediante estas preguntas tratamos de ajustar esa información. En el momento que aceptamos y volvemos a clicar sobre este apartado, ya nos permite utilizar ese generador de precios, que vamos a importarnos pues, una unidad de obra. Por ejemplo, de estructuras, hormigón armado, refuerzos y anclajes, y pues, cualquiera de estas soluciones, pues, por ejemplo, mortero tipo Graft. Tenemos aquí esa definición con el precio correspondiente por metro cúbico de mortero tipo Grout. Aceptamos y ya nos aparecerá por defecto, ya nos aparece la información a falta de introducir una cantidad, que puede ser 20 metros cúbicos, y ya aparece el importe total. Esta información que estamos viendo aquí, bueno, pues vamos a ver el otro caso, que ya era un presupuesto generado. Podemos visualizarla de distintas formas. Por ejemplo, aspectos de listas de conceptos, generar listas de pues, todos los unitarios de mano de obra que van a participar en este proyecto. O, por ejemplo, una novedad de la 2015E es la pestaña de seguridad de salud. Podemos generar el estudio de seguridad de salud porque, al igual que tenemos información de detalles constructivos, tenemos información de todas las maquinarias que vamos a utilizar para cada unidad de obra, de pequeña maquinaria o, por ejemplo, los oficios previstos que van a intervenir, albañil y demás. Esto lo que nos permite es automatizar procesos, es decir, irnos directamente a la opción de imprimir y generar todos esos listados. Bueno, y hasta aquí lo que queríamos comentar de CIPE. Esperemos que más o menos haya quedado claro esa diferenciación al menos entre estos dos programas de detalles. Y vamos a tratar de retomar algunas de las preguntas que habíamos dejado, principalmente sobre Baumit. A ver, un segundo. Vámonos a este apartado. Y María Dolores, no sé si sigues por ahí. Buenas. ¿Ahora, Pablo? Perfecto, sí. Vale. Vale, pues como te comentaba, vamos a retomar algunas de las preguntas que se habían quedado en el tintero. Vale, perfecto. Vale. Bueno, nos preguntaba Luis Barrena, has hablado del tema del producto Nanopore Top, también de la temperatura que puede adquirir una superficie en función del color adoptado. Y Luis nos pregunta cómo afecta el sol a un mortero coloreado en zonas muy soleadas. Ya no por el tema de temperatura, sino si pierde color. Y también en zonas marinas, si habría alguno específico que resistiera a estos ambientes. La primera pregunta, de la de cómo afecta el sol al color de los morteros. Bueno, los morteros nuestros están formados por una serie de aditivos, unos aditivos que una serie de pigmentos. Los morteros se colorean con unos pigmentos que básicamente los que nosotros utilizamos son los que están los más elevados de gama, con lo cual resisten muy bien el paso del tiempo. Sí que es verdad que hay ciertos colores formados por pigmentos, pues tipo el pigmento rojo, con el que hay que tener un poco más de cuidado, y entonces nosotros cuando, por ejemplo, vienen productos, nos piden un color tipo rojo, tendríamos que ir a un mortero especial para este tipo de pigmentos y que nos va a permitir que ese pigmento dure con el paso del tiempo. En general son pigmentos de muy buena calidad y básicamente lo que pasa a lo largo del tiempo es que, bueno, pues la fachada al final se ensucia, más que perder color se ensucia y habrá que limpiarla y eso, pero no porque estos morteros en sí pierdan color. Son morteros con un color bastante estable a lo largo del tiempo. Y luego la otra pregunta era que... No recuerdo la segunda. ¿La segunda cuál era? La recuerdo. Habla del tema de zonas marinas. Si tenéis algún mortero específico que resista a estos ambientes. En general, todos estos ambientes, estos morteros se han colocado en zonas marinas sin ningún tipo de problema.
Sí que es verdad, zonas así más húmedas en las que ya nos tenemos que ir a morteros, pues que tipo el mortero nanoportop que mejore con o sea, que pueda destruir esos microorganismos. Pero estos morteros se pueden utilizar igualmente en ambientes marinos sin ningún tipo de problema. Perfecto, pues queda claro. A ver, otra pregunta que nos hacen es ¿cómo se establece el criterio de disposición de los anclajes? Nos pregunta Ramón. En eso también me puedo remitir hay una guía en el IDAE para este tipo de sistemas de aislamiento por el exterior y básicamente pues te define que en función de la altura del edificio, del número de plantas, nos tendremos que ir en general nosotros recomendamos 6 anclajes por metro cuadrado y en función del número de plantas pues tendremos que ir a multiplicar ese número de anclajes e incluso pues a llegar a duplicarlo, ¿no? En esa guía del IDAE directamente podéis mirar y se puede hacer una visión general del número de anclajes que se van a necesitar en una fachada. En nuestros dites, en general, hay una fórmula también para que en función de la zona en la que estemos y en función del mortero y de la tipología de anclaje, pues nos podamos ir a un número de anclajes u otro. Pero de manera más general se puede ir uno a la guía del IDAE y puede ver un poco el número de anclajes que hay que colocar. En esto hay que decir que los morteros adhesivos que se utilizan para este tipo de sistemas, la adherencia que tiene que tener es de un mínimo de un 40% del mortero adhesivo sobre la superficie del panel y ya lo que es la adherencia sobre esa superficie es bastante elevada. O sea, básicamente en Europa en muchas ocasiones ni siquiera se utilizan anclajes. Aquí en España, pues básicamente por la desconfianza que muchas veces produce el que pueda haber o no una buena colocación de ese mortero adhesivo, se recomienda en general esos 6 anclajes por metro cuadrado, pero esos morteros adhesivos que se utilizan son morteros muy potentes y ya en sí ya resisten muchísimo esa fuerza del viento. Pues queda claro. Otra pregunta nos dice Gustavo, si admiten la limpieza por chorro de agua. Sí, hombre, no muy cerca, pero sí a cierta, más o menos a 2 metros de distancia se puede poner un chorro de agua. Siempre hay que comprobar que la potencia de ese chorro de agua y que no pueda afectar a los áridos que llevan al sistema, pero nosotros hemos hecho pruebas y en general si no pones ese chorro demasiado cerca del acabado se puede limpiar perfectamente por chorro de agua. Perfecto. Y la última que tenemos aquí pendiente es, nos pregunta Marta Martínez, que como has comentado, el tema de SATE frente a impacto se coloca un zócalo de un producto más resistente, como puede ser XPS, pero sí. Pregunta si es aconsejable o si lo recomendarías para casos de patios de colegios o zonas deportivas donde puede haber balonazo, por poner un ejemplo. Sí. Sí, la clasificación en general que ponen los distintos sistemas SATE, la clasificación una en la que hay que poner 2 capas de impacto, esa pues sería pues para edificios en planta baja con un impacto normal. El tema de los colegios es otro y el tema de, por ejemplo, los garajes es otro. Y en ese nosotros tenemos la posibilidad de poner incluso una placa que llamamos placa antivandálica que se pone después de los sistemas SATE. Es una placa pues, de cemento reforzado con fibras y para esos 2 casos especiales de colegios o de garajes sería recomendable poner esa placa antiimpacto. Perfecto, pues estas eran las preguntas de la parte de Baumit. ¿Hay alguna pregunta más sobre la parte de CIPE? Nos preguntan cómo se puede exportar esos detalles constructivos a AutoCAD. Bueno, simplemente aquí hay una opción que es exportar detalle y nos dice si queremos exportarlo en DXF o DWG. También nos preguntan si es posible acceder a estos detalles desde el apartado del generador de precios.info. No, para acceder a ese módulo de detalles sí que es necesario instalar el CD. Y también nos preguntan para cuándo el generador de precios y detalles en catalán. Decir que el generador de precios ya está en catalán. Si clicamos sobre esta opción, ya nos aparece todo el generador de precios en catalán y lo mismo pasa con la instalación de CIPE. Existe una opción de instalarlo en catalán, con lo cual ya está totalmente traducido.
Y básicamente esas son las preguntas que hemos recibido. Darte las gracias de nuevo, María Dolores, por acompañarnos en la jornada de hoy. Gracias a vosotros. Esperemos volver a repetir dentro de poco. Pues nada, cuando queráis, aquí estamos pendientes. Y al resto de asistentes, recordarles que mañana tenemos la última jornada de este ciclo de seminarios. Nos acompañarán tanto Yunques como Grupo Puma. Y bueno, esperarles que les haya sido de utilidad y eso es todo. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias.